Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Coffee Brain. Soy la doctora Kitze Ruiz Navarro, médica psiquiatra. En compañía del equipo de Brain and Mind está con nosotros la maestra Claudia Guillamont. Ella es terapeuta familiar y experta en temas de violencia. Buenos días, Claudia, bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. También está con nosotros la maestra Mercedes Navarro. Ella es psicóloga, tanatóloga y especialista en mindfulness. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Gracias, buenos días a todos. Y bueno, en un momento se integrarán otras integrantes del equipo de Brain and Mind y Monique de Amazon, estrategia digital, quien hace posible esta transmisión. Y el día de hoy pues vamos a darle un poco de continuidad a temas que ya hemos hablado anteriormente, y es el impacto de convivir con un narcisista. Le damos la bienvenida a Corina Schroeder, ella es psicoanalista. Buenos días, Corina, bienvenida. Adelante, Claudia. Empiezo yo. Bueno, Sí. creo que es muy importante entender como el tema de las etiquetas, ¿no? Es decir, necesitamos tener un lenguaje común en salud mental, pues para dar mejor curso a diagnósticos y tratamientos. Eso le toca y cae en la cancha de las y los psiquiatras. Y no se trata de etiquetar a las personas y meterlas en una cajita y solamente tienen estas características, sino entender a partir de su crianza, desarrollo, estilos de vida, dolencias, si efectivamente hay algo que tenga que ver dentro de características que podrían ser normales en ciertas situaciones, es decir, que gran parte de todos o todos compartimos, que pudieran estar acentuadas o en volumen alto, presentarse en diferentes circunstancias y marcar un patrón de personalidad, una forma de estar en el mundo, que además puede tener efectos en otras personas, ¿no? En el caso del narcisismo o trastorno narcisista es exactamente esto, ¿no? Son personas que nacieron y crecieron en ciertas circunstancias, ya hay suficiente investigación que puede hablar de negligencia, de abusos, de inconsistencia, donde los vínculos no se permiten de una manera saludable y que van creciendo y ejerciendo una forma de estar en la vida que tiene efectos hoy muy estudiados en las personas de alrededor, sin duda en temas, por ejemplo, de pareja. A mí de pronto me dicen, es que no, la gente no cambia. Digo, bueno, si creyéramos que la gente no tiene oportunidad de cambiar, pues no nos dedicaríamos a esto, de mejorar, de encontrar alternativas, de entender qué les pasa, pero sí hay suficiente también como documentación que dice que las personas con trastorno narcisista difícilmente llegan a espacios terapéuticos. Ese es el tema, que no llegan o llegan por alguna comorbilidad, algo más que les esté pasando o alguien que los manda o que les condiciona, pero que no necesariamente llegan y pues por lo tanto las oportunidades de tratamiento son prácticamente nulas. Un poco como para dar un antecedente. Adelante, Kitsi. A mí me gustaría como resolver un poco esta duda, ¿no? Que decías que hay una parte que entra en la cancha de los psiquiatras, y más que entra en la cancha de los psiquiatras, entra dentro del sistema de clasificación de enfermedades, ¿no? Dicen que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco, ¿no? Y no podemos andar por ahí en la vida etiquetando quién tiene o no un trastorno de personalidad. En realidad, si definimos personalidad en términos muy simples, o es la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con el entorno, y qué herramientas tenemos para resolver nuestro día a día. Hablamos como tal, y de rasgos de personalidad, perdón, todos vamos a tener un poquito. Hablamos de trastornos cuando se convierten en patrones arraigados de comportamiento que son difíciles de corregir por sí solitos. Es decir, las personas difícilmente se dan cuenta que tienen un trastorno de personalidad. Perdón. Lo que vemos desde afuera es en realidad como un patrón muy errático de comportamiento, que es lo que no les permite adaptarse o les genera mecanismos maladaptativos. Entonces, difícilmente alguien va a llegar a la consulta diciendo tengo un trastorno de personalidad. Más bien llegan por las comorbilidades. Y ya sobre la marcha, entonces vamos desenredando un poquito y nos damos cuenta de los trastornos de personalidad. Algo muy importante es que siempre que hablamos para sistemas de clasificación nos marcan que es a partir de los adultos, ¿no? En los niños o en las personas que todavía están en un proceso de desarrollo, no podemos hablar de trastornos de personalidad. Y muchas veces lo que encontramos son rasgos, ¿no? Ni siquiera es el trastorno como tal, es esta persona no funciona un poquito por esto, por sus rasgos, ¿no? No podemos como etiquetarlos. Y sí, cuando
la gente lo entiende, asume como el compromiso que le toca de cambio, pues entonces pueden como no estar desahuciados, ¿no? Entonces, nada más para aclarar un poquito eso de clasificación. A mí me gustaría ahora adentrarme un poquito, ¿no? Como sí, qué es el narcisismo como tal, o cuáles son esas señales que podemos observar en las personas que están a nuestro alrededor, que nos sugieren que pudieran tener como ciertos rasgos narcisistas o incluso trastornos, para después poder pasar a la otra etapa, ¿no? De cuál es el impacto que tienen todas las personas que están alrededor del narcisista. No sé si alguien quiera. Porque si no me suelta el micrófono, yo me sigo. Yo quisiera Adelante, como Lupita. un comentario, o sea, no me voy a pegar, digamos, al libro, sino como un comentario así como más, creo que yo lo podría definir como una falta de empatía o de importancia, que a lo mejor sí es un, bueno, el tipo de relación que sea, ¿no? Creo que son personas que no se ponen en los zapatos del otro, ¿no? O sea, no consideran las necesidades de la otra persona y todo es yo, y no alcanzan a incluir que el otro también tiene sus necesidades. Entonces, es lo que yo pienso, es cómo deben ser las cosas y una expectativa de que se les trate en esa importancia de yo tengo la verdad, yo tengo, digamos, las cosas se hacen como yo digo y esas son las cosas como están bien hechas y el otro se tiene que adaptar a mis necesidades. Entonces yo lo definiría un poquito así, como no darle importancia a las necesidades del otro y esperar que el otro me trate a mí con esa importancia superior. Y en el momento en el que no es así, hay una vulnerabilidad grande que los lleva a enojarse, que los lleva a sentirse muy vulnerables y entonces a veces es cuando surgen el enojo, las agresiones, como para regresar al otro al sitio donde estaba, ¿no? Y seguir alimentando pues esa imagen de superioridad. Adelante, Clau. Hay un profesor, Bakhnin, que ha pues estudiado mucho el narcisismo, ya tiene libros publicados, el canal de YouTube y nos da como estas pequeñas cápsulas y formas de entender, ¿no? El narcisismo desde lo que platicábamos, temas de crianza, etcétera. Y él dice que es como en un ensamblaje de personalidades en un solo cuerpo, ¿no? Y que aunque pareciera imposible descifrar a una persona con narcisismo, ellos pues tienen comportamientos que oscilan entre dos espacios, ¿no? Que parecieran impredecibles, insondeables y complejos, pero que, bueno, en palabras de él dice que es más bien una sensación de impredictibilidad, sí, pero que son una máquina binaria muy simple, así lo llama él. Dice, el comportamiento es como si fuera un comportamiento de un niño de 2 años, ¿no? Cuando te analizamos el estado de desarrollo de un niño de 2 años, dice, una persona con narcisismo la podemos ubicar ahí. Es decir, no es tan impredecible, es básicamente, es algo que puede ser que no corresponde a la persona adulta que estás viendo enfrente. Sí, y ya de ahí creo que podemos ir, no sé si alguien quiera como agregar alguna otra característica, porque de ahí podemos partir para hablar un poco de lo que es convivir en una relación cercana con alguien que tiene estas características, ¿no? Finalmente, cuando yo estoy conviviendo en una relación importante, cercana, con alguien que todo el tiempo necesita tener la razón y que todo el tiempo devalúa en el sentido de no dar cabida a lo que yo pienso, a lo que yo necesito. Constantemente las personas que conviven en estas relaciones cercanas pues terminan sintiéndose pues que no tienen la razón, terminan dudando de sus propios sentimientos, de sus propias necesidades, sobre todo a lo mejor si hablamos de niños que crecen con algún papá que tiene características narcisistas, pues frecuentemente se invalidarán sus emociones, sus sentimientos, entonces pues se va generando inseguridad, se va generando culpa por no ser lo suficientemente
bueno para la otra persona. Entonces, creo que podemos ir adentrándonos ahí a colaborar con esta conversación. Adelante, Kim. Sí, yo lo resumiría esto un poquito como que es una explotación de las relaciones personales, ¿no? Hay por ahí un término coloquial, porque no es un término médico, que decimos el narciso maligno, ¿no? O sea, el narciso maligno, que es más psicoanalista el término, si no me equivoco, Corina, pero es como, sí, como, es justamente esta explotación, ¿no? Y el daño que genera como a la otra persona, ¿no? Creo que con eso redondeando un poquito, ¿no? El por qué terminan tan lastimadas las personas a su alrededor. Adelante, Claudia. Creo que es importante también señalar que las primeras señales son sutiles, ¿ok? Esto no llega así como de golpe y porrazo. Esto puede ser muy sutil, al principio hay como muchos elogios, si es una relación, por ejemplo, sentimental de amor, puede parecer hasta casi como perfecta, ¿no? Y cuando empiezan a aparecer como primeras grietas, los comportamientos pues pueden parecer como lo que todos podemos tener, de pronto un momento de ira ocasional o de arrebato ocasional, de que podemos o no aceptar algún comentario que nos cae gordo, pero empieza a ver como estos comentarios negativos, estos controles en el comportamiento, esta parte como muy dominante que van dictando qué hacer y qué no hacer, pero no es rápido, vamos. Esto es muy sutil y por eso a veces es tan difícil detectarlo, ¿no? Tan difícil detectarlo. Quiero también señalar que muchas de estas conductas pueden entrar en la clasificación de violencias, ¿no? De violentómetros, de aislamientos, de controles, de sugerencias que no lo son tanto, realmente son dictados de qué se debe y qué no se debe hacer. Sí, y es que son encantadores, ¿no? Pueden ser como encantadores, seductores, y, y eso es lo que también los va, los va envolviendo, ¿no? A las personas, y también esa necesidad de reconocimiento, todo esto que habías mencionado, y eso es lo difícil, ¿no? Porque se va normalizando aparte, dices, ¿cómo si es tan lindo? Y la gente te dice, no, estás equivocada, o fue un mal momento, y entonces va costando todavía más trabajo o ir reconociendo que estás siendo abusado por un narcisista, ¿no? Porque aparte hay diferentes estilos, tienen diferentes técnicas, de diferentes maneras de actuar. Adelante, Corina. Adelante, Corina. Gracias. Buenos días a todas. A mí me gustaría tocar como un par, bueno, tengo aquí anotados más de un par de puntos. Ahora que mencionas, o sea, creo como que sí recordar y tener como muy en cuenta que todos tenemos un poco de narcisismo en nosotros mismos, que es necesario y sano. Y desde el marco teórico del psicoanálisis a eso le vamos a llamar narcisismo primario, ¿no? Que es esta mamá enamorada de su único bebé precioso, divino, encantador, lo más bello y lo más amoroso que existe, y entonces eso es bueno porque alimentas pues esa parte del ego y de la autoestima que es súper necesaria para poder ser un adulto funcional en este mundo. Entonces todos tenemos un poquito de narcisismo y todos tenemos, yo le llamo un ataque de importancia personal, ¿no? De repente al día, y eso no nos define como narcisistas, pero sí hay que como detectar, ¿no? Cuando estamos en ese estado o en ese estado defensivo, porque hasta ciertos niveles y hasta ciertos puntos es como sano. Después están los narcisistas no primarios, ¿no? Los rasgos no primarios que tampoco te definen como narcisista, pero que también puedes tener, al que le llamamos también de otra manera, que son los perversos narcisistas, que son de los que tú hablabas, Kitsia, que son estas personas que encima tienen un plan, ¿no? Para destruir. Esas personas son muy enfermas, no son personas que pertenecen como por lo menos no al consultorio del psicoanálisis, pertenecen, vaya, son personas que no son muy estables emocionalmente y que son personas que difícilmente se les puede contradecir, ¿no? No hay manera. Entonces, separando estas dos es importante, yo pienso, porque todos tenemos ataques de importancia personal.
Y yo pienso que hay que poderlo diferenciar, ¿no? Poderlo diferenciar. Y yo siempre digo que uno diferencia, o sea, cuando sabe que tiene un narcisista enfrente, cuando tú estás platicando cualquier cosa, la que sea, y de repente, de alguna manera, se genera en esta conversación que el tema ahora se trata del que está enfrente, ¿no? Y entonces puede ser cualquier ejemplo, de cualquier tamaño, de cualquier tema, como por ejemplo, ay, mi marido me puso el cuerno, y de repente estamos hablando del marido del narcisista, ¿no? Y de cómo esa persona sufre muchísimo. Como lo tuyo, lo que tú estás diciendo no tiene importancia y es mínimo en comparación a esto otro, ¿no? Entonces es así y yo siempre digo que es como, son dos personas que tienen solo dos juguetes en la vida, una muñeca Mimi y un yo-yo. Y entonces solo se trata de eso, ¿no? En su vida. Y es así como uno lo detecta. Y también pienso que ellos, los narcisistas, pues quizás no tienen cura o quizás no se puede trabajar con ellos, pero uno sí puede detectarlos, ¿no? Es decir, uno sí se puede salvar de esa situación. ¿Y cómo? O sea, porque los narcisistas tienen un imán, ¿no? Y hacen relaciones súper profundas con codependientes. Y entonces es como el imán, es como el match, ¿no? Es como para que exista uno, exista el otro. Y entonces uno se cura, pues estableciendo límites y aprendiendo dónde empieza uno y dónde empieza, o sea, y dónde acaba el otro, hasta dónde tú no me puedes a mí lastimar, o sea, hasta dónde tú no me puedes a mí agredir, hasta dónde tú no pues, tienes que dejar de abusar de mí. Y, y bueno, entonces por eso el trabajo es con el otro, no con el narcisista, sino con aquel que padece o que está involucrado en una relación, atrapado en una relación de este estilo. Pero si esta persona que en ocasiones sucede está esperando a que el otro cambie, es ahí donde empieza el conflicto, porque el otro sí tendría que cambiar, pero el otro es ahí donde está la confusión del otro. Yo siempre digo, el otro nunca va a cambiar. Vaya, el otro puede modificar su conducta si quiere y si va a terapia, pero si un narcisista no puede ir a terapia, el que está viniendo a terapia eres tú, pues entonces el que tiene que hacer el factor de cambio eres tú. ¿Cómo? Pues estableciendo límites. Y eso es doloroso. Eso es doloroso. Y Adelante, Claudia. También como señalar, ¿no? Imagínate lo difícil, porque en un principio, pues, el narcisista, bueno, la persona con narcisismo empieza a ponerte en un pedestal, de llenarte con bombas de amor, de eh, aplaudir todo lo que sale bien, pensando no nada más en relaciones románticas, pero conforme se va desarrollando la relación, cualquiera de estas que pueda ser, pues hay desilusión, hay inestabilidad, hay agresión, y entonces se da un vuelco muy importante, ¿ok? Ese vuelco, pero para entonces ya estás pues muy metido en la relación y tal vez no viendo todas estas señales. Ese es el tema, que es como la humedad, ¿no? Se va metiendo poco a poco hasta que ya de pronto dices, ¿y ahora qué hago aquí adentro? Y detectar o tener, pero es que yo cuando lo conocí así, o es que era de esta manera, pero es que tiene este potencial porque a mí me pasó, yo viví esas experiencias con esta persona. Es difícil también como entender el cambio, el vuelco. Obviamente la culpa siempre la tiene alguien más y empiezan a ejercer, se le llama, acorde con Banking, él habla de el espacio narcisista patológico, ¿no? Es cuando desde este autor dice el narcisista se desenmascara, se puede volver verbalmente abusivo, hay mucha más manipulación, chantaje emocional, esta parte de manipulación mental, retener dinero, privar en el tema sexual, negar la comunicación, cualquier cosa que haga que la persona del otro lado se sienta emocionalmente inestable. Y ahí empezamos entonces a hablar de estos abusos narcisistas y los impactos que pueden tener en las personas alrededor. Mercedes. Yo creo que sí, todo esto que mencionan creo que es el primer paso, que las personas puedan detectar en qué tipo de relación están y también identificar si es un tipo de, o sea, es una relación narcisista con la que están lidiando, ¿no? Porque bien dice Corina, todos tenemos esa parte de narcisismo que es el sano y otro que excede de la normalidad. Entonces creo que todo esto va a servir, porque es lo que les mencionaba, van normalizando, ¿no? Esas dinámicas que son abusivas se van normalizando. Y ese es el primer paso, de verdad darte cuenta, porque cuesta trabajo que se den cuenta.
Sí, claro. Adelante, Claudia. Que estoy también pensando en que de pronto nos quedamos como en el ambiente muy de lo doméstico. No, 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 estas personalidades están en todos lados, ¿no? En todos lados, con unos alcances de influencia también muy importantes, ¿no? En la política, en temas, por ejemplo, religiosos, en los medios de comunicación, en el espectáculo, en las fuerzas del orden. Es decir, estas personalidades pueden tener como estas altas esferas y entonces es un impacto mayúsculo porque el abuso narcisista y sus víctimas pueden ser mucho más amplios que esto. Ahora, gran parte sí es emocional, sin duda, pero también puede implicar abuso físico y sexual. Y como en cualquier relación abusiva, pues el agresor va desgastando a la víctima, ¿no? La persona que está del otro lado, esta que Corina menciona, necesita entender, ver, poner límites, doloroso, porque es quien está, en el mejor de los casos, recibiendo algún tipo de atención. El tema es que este desgaste emocional, este daño emocional se va prolongando en el tiempo. Imagínense que son como dosis chiquitas, ¿no? De no, ese vestido no se te ve bien, no, mira, mejor no salimos a las 4, mejor nos vamos a las 7, no, pero es como una descalificación que puede ser en el día a día, que puede ser además hasta encantadora, no necesariamente viene con brotes de ira. Eh, y se puede desarrollar, ya está bastante documentado, un estrés postraumático, ¿no? A partir de una descalificación constante, un anulamiento absoluto de nuestras necesidades, sentimientos, emociones, que se da de a poquitos a lo largo del tiempo. Adelante, Corina. Tu micro. Perdón, dije gracias. También, recordar, porque por ahí hay un tema, ¿no? Que la gente piensa que el narcisista es como el presumido, el grande, el triunfador, el elogiado, o sea, como, no sé, hay una idea ahí rara donde el narcisista es perfecto o no sé, ¿no? Y no es así necesariamente. Esto no está, no va junto con pegado. El narcisista es aquel que engrandece su realidad, la que sea. O sea, puede ser el que más sufre, o el que más feo es, o el que más exitoso es. O sea, eso no importa. El tema es la palabra que acomoda, ¿no? Que va antes, que antecede el diálogo, el discurso, que es el más, el único, el grande. Y entonces es normalmente el que más sufre, o el que menos puede, o el más miserable, o te vi tomar aire, Kitsia, o el que más, no sé, o sea, el chiste es que hay que estar como muy pendientes para poder entonces, yo siempre les digo, no establecer límite con el culetazo, ¿no? O sea, listos para recibir el culetazo, porque entonces dices, no, pues no estamos hablando de ti, estamos hablando de mí, sí, pero, y no te aceptan el límite, entonces uno tiene que como regresar, ¿no? Como regresar, sí, pero no estamos hablando de ti, o una prueba de realidad, ¿no? No siempre es así. Es un tema complicado. Siempre yo pienso que les digo a mis pacientes, no les digo, si nosotros tuviéramos que poner una línea del tiempo, o sea, en una gráfica, dónde está la salud mental, ¿no? De, o sea, quién es más enfermo y quién es menos enfermo y así. El narcisismo está acá, ¿no? Muy cerquita de la psicosis. Muy cerquitita. El Kitsia tiene cerrado el micrófono, pero no sé si estás diciendo algo. No, está abierto, está ¿No? abierto, está abierto. Es que, Pero, es que ajá. creo que Corina dijo algo muy importante, ¿no? No hay que olvidar el sufrimiento que hay detrás del narcisista. Y al final, creo que en el tema, en el área de la salud mental, eso es lo que nos ayuda a ayudarlos cuando quieren un poquito y les cuesta trabajo, ¿no? Un narcisista es alguien que carece o que careció de una validación, de un reconocimiento, de una De un narcisismo de una primario. autoestima, exactamente, de vínculos seguros. Entonces, su forma como de compensarlo, digo, no dejan de ser mecanismos de defensa. Lo compensan un poco con esa grandiosidad que tienen, ¿no? Entonces, hay personas, digo, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Creo que tenemos uno que todos los días a las 7 de la mañana da una conferencia de prensa, ¿no? Que se dice ahí nuestro líder supremo y supremo, no voy a decir su nombre porque no puedo decir su nombre, no, pero un poquito, vean cuál es su historia, vean de dónde viene, no rásquenle, o sea, como, y esto nos hace entender su comportamiento. No se justifica bajo ninguna circunstancia, pero cuando nos empezamos a adentrar un poquito como a las consecuencias de, que no solamente son en el ámbito de pareja o en el ámbito familiar, vean cómo está destruyendo
literalmente lo poco o lo que medio funcionaba por sus aires de grandeza, ¿no? Y por esta necesidad suya de validación y reconocimiento, que raya, como dice Corina, cuasi en lo psicótico, ¿no? O sea, es cómo le dices que no a sus otros datos, ¿no? O sea, es, no, nada es real, nada es real. Entonces vean lo difícil que es y las consecuencias que se empiezan a tener. Adelante, Claudia. Pensando en consecuencias, decíamos así como de gran espectro, pero también como en lo personal y lo individual, ¿no? Ya hay estudios suficientes que hablan a nivel fisiológico, por ejemplo, en el tema del cerebro, ya, bueno, ahí le saben mejor todos los neuropsicólogos, pero todo lo que tiene que ver con este proceso de victimización, ¿no? Nuestras capacidades cognitivas, pensar con claridad, poder aprender, temas de confianza, de autoestima, de cosas que pueden ser como estas respuestas del cuerpo al estrés, dolores de cabeza, temas digestivos, eh, dolores corporales en general, ¿no? Problemas bueno, cognitivos, conductuales y emocionales, confusión, pesadillas, dificultad en el raciocinio, problemas de atención, mala resolución de problemas, toma de decisiones, mala memoria, desorientación, sensación de retraimiento, hiperalertismo, sensación de miedo. Imagínense eso en temas de alguien que tiene pues un púlpito o una esfera pública, la cantidad de ansiedad, depresión, irritabilidad, culpa, vergüenza, enojo, pero sobre todo esto, el decir quién está bien, quién está mal, esta duda y esta desconfianza que se va construyendo del otro lado, y que tiene una reacción física, sí o sí. Yo creo que, mira, Claudia, digo, no, de verdad que no nos tenemos que ir a la relación de pareja narcisista. O sea, vean cómo estamos los mexicanos. O sea, vean cuál es el sentir de la gente, ¿no? Vivimos enojados, angustiados, preocupados, de pronto con mucha impotencia, ¿no? Y platiquen con la gente, ¿no? O sea, no, yo no conozco o al menos gente cercana a mi alrededor que tenga todas estas emociones que le despierte un narcisista que está en el poder, ¿no? Y que impacta socialmente, por lo menos en México. Adelante, Lupita. Sí, que son temas bien complejos, bien dolorosos. Verlo solo, salir de esto solo, yo creo que está un poquito menos que imposible porque, como mencionábamos, se va dando, ¿no? Se relaciona con esta parte de la codependencia. Entonces son procesos dolorosos, complejos, pues que sí, no se pueden llevar uno mismo, uno solo, pero que sí hay posibilidad de acompañarse de algún profesional de la salud que pueda irnos brindando las herramientas, ahora sí como esa luz en la oscuridad tan grande que se va formando y pues que puede dañar seriamente nuestra salud mental y nuestra salud emocional aún más, ¿no? Adelante, Clau. Creo que también es importante considerar aquellas personas que pues siguen, vamos a decir, bajo el halo, el embrujo, el aura, como le quieran llamar, de aquella persona con narcisismo, ¿no? Estas personas que sí se suben a la fantasía, que sí se suben a la irrealidad, que sí se suben a, eh, a, a los datos que no son y que de pronto sostienen también esto, ¿no? No es fácil salir cuando te das cuenta, es difícil, por supuesto, establecer límites puede ser doloroso, puede haber muchas promesas de cambio, pero lo que se sabe es que pues tarde que temprano se regresa de una manera eh, casi automática a la relación narcisista como tal, pero creo que hay que contar también con que es un espacio tal vez solitario para algunos y que se requiere todo un apoyo familiar, terapéutico, de sociedad, de ir me decía por ahí una persona, decía, yo salgo a pasear a mi perro y voy lanzando flores, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo digo buenos días, digo buenas tardes, digo buenas noches, abro la puerta, soy amable y en algún momento y a lo largo del tiempo voy construyendo esto y estoy recibiendo de regreso. Es decir, es un esfuerzo cotidiano de todos para salirnos de esta sensación de miedo, agobio, desconfianza que se va construyendo a partir de este tipo de personalidades también a nivel social. Adelante, Mercedes.
es un proceso la recuperación, ¿no? Tiene que ir por pasos después de que puedan reconocer que están en una relación abusiva, pues es todo un proceso. Uno, el reconocimiento, el darte cuenta que pues lleva su tiempo, no es así de fácil, sino que tienes que, es tan grande el impacto y el deterioro que se puede haber causado, que no es así de rapidito, ¿verdad? De ya puedo yo estar bien. Son etapas, porque aparte se crea algo que se llama culpa primero, ¿verdad? Se crea la culpa, hay que salir de eso porque se siente culpable la persona que ha sido abusada. Y en este proceso, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero, como ya mencioné, es darte cuenta. Aquí al principio, para poder avanzar, obviamente la gente se puede sentir muy desesperada, con mucha ansiedad de esa cercanía con la persona, todos los recuerdos que están, ¿no? Lo que nos pasa cuando tenemos pérdidas es una batidora en nuestra cabeza de todo lo que se vivió. Entonces, a veces la gente se retira, que es lo que sucede de manera natural en un duelo, te retiras y empiezas a reflexionar. Ahí es donde, como dice Corina, como no es tan fácil, necesitamos la ayuda de un profesional, porque en esta etapa precisamente es cuando te puedes aferrar a la culpa o a la vergüenza, no es que qué hice, todo lo que le hizo sentir la persona, todo lo que fue manipular a la persona, pero en este dolor puedes estar pues como que cambiando tus palabras y eso te va dando más eh, esta sensación de culpa, ¿no? Y donde tu autoestima ya estuvo hasta abajo, ¿no? O sea, no valgo nada, hice algo terrible y también puede empezar o emerger la venganza, ¿verdad? Ese es como un intento. Es bien importante que cuando ya nos damos cuenta y estamos aquí, permitirnos vivir el duelo, permitirnos aceptar nuestras emociones, el llorar, el enojarnos de una manera, eso es afrontarla, es vivir la emoción, no manejarla, sino recibirla, recibir este dolor y en ese dolor, en ese enojo, ir reconociendo cómo fue la relación. Darnos permiso tanto de llorar como sentirnos enojados. Y lo tendrán que hacer el tiempo que necesiten hacer. Hay cosas que podrían suceder si nosotros, si la persona abusada, no se permite este proceso. Se puede quedar atrapado ahí por más tiempo, como sucede en los duelos. Te quedas atorado porque no aceptas ese dolor, ese enojo, la ira se va acumulando, se genera también más desconfianza, te cansas. El dolor emocional, el sufrimiento emocional nos agota, se puede volver crónico. Entonces, bueno, creo que ese es el primer paso, reconocer y cuidarnos. Qué importante es el autocuidado, ¿no? Aprender a manejar el estrés, aprender también a ver hacia nosotros, porque resulta que estas personas terminan por no hacer caso a las propias necesidades en esta relación abusiva, sino que viven para agradar y se olvidan de ellos. Me ha tocado, es bien fuerte escuchar a las personas, es que me perdí de mí. Y en este autocuidado es donde nos podemos volver a iniciar a reencontrarnos a nosotros mismos, cuidándonos, dándonos ese cobijo como si fuera un niño pequeñito, ¿no? Nuestro hijito, un pequeñito que está sufriendo, pues hay que empezar por ahí, pues sí, sí lloras, a ver, se vale llorar, se vale apapachar ese dolor, ¿por qué duele tanto? Y ahí va empezando el proceso. No sé si alguien quiera seguirle, porque si no, igual que Kitsia, me sigo, porque las etapas son varias. A mí me gustaría ir como de atrás para adelante con lo que acabas de decir, ¿no? Sí, a ver, el autocuidado es importante, pero cuando vienes de núcleos narcisistas no es tan sencillo.
porque justamente, o sea, justamente es lo que no se fomenta, ¿no? Como esta autonomía y esta valía. Entonces, no importa, o sea, no importa que uno ya de adulto puedas decir, ¿sabes qué? Me tengo que cuidar. No, si vengo de un núcleo narcisista, la verdad es que es bastante difícil, ¿no? La otra que mencionabas, Mercedes, es lo de las emociones. Yo creo que ahí la culpa como emoción, creo que si logramos detenernos y entender que muchas veces la culpa aparece cuando no cumplimos la expectativa del otro o nuestras propias expectativas, porque son de pronto expectativas como de superhumano, como tratar de hacer una pausa. Más que mantener la culpa, bueno, pues si nos toca lidiar con ese ratito de malestar, pero decir, a ver, ¿qué expectativa no estoy cumpliendo de lo que me exige el otro? ¿O cuál es mi propia expectativa de superhumano que no estoy cumpliendo para cuidar como la emoción del otro? ¿No? O sea, creo que es mucho más sencillo pausar y empezar a ver la emoción y eso sí nos puede quizá empezar a dar un poquito de luz, ¿no? Y la otra, no por eso digo que voy de atrás para adelante, es que no debemos olvidar que al final un abuso en una relación, no importa si fue narcisista o no, no deja de tener características de un estrés postraumático, ¿no? Y eso es bien importante porque al final tenemos una amígdala sobreactivada, tenemos como estos recuerdos, tenemos estos miedos que se van disparando y más que una relación estresante, yo la llamaría como una relación traumática. Y tenemos que validar ese trauma, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que sí está afectando, no solamente cuando hablamos de niños que crecen en un entorno narcisista, en su forma de desarrollarse, sino ya de adultos en el día a día. Entonces, a mí me parece que es como un poquito más compleja toda la situación, o sea, como le agregamos el trauma, le agregamos la misma ceguera, no solo del narcisista, sino del que está siendo abusado y la incapacidad que tenemos de pronto para escuchar nuestras propias emociones. Por eso, como decía Lupita, no es tan sencillo hacerlo solos, ni de un lado ni del otro. Adelante, Lupita. Gracias. Sí, escuchándolas, en mi mente está una palabra que es responsabilidad, ¿no? Que finalmente parte de, ya como adulto, uno hacerse responsable de qué voy a hacer con eso que me estoy dando cuenta que duele, ya identifiqué la culpa, es tomar una responsabilidad desde el saber que es posible para mí como adulto salir de esta situación con la ayuda pertinente y en el camino adecuado. Entonces, quería como nada más poner la palabra ahí sobre la mesa, digamos, la palabra de responsabilidad, porque como adultos tenemos esa capacidad. No es sencillo, no es fácil, no es gratis, no se va a dar espontáneamente. No podemos esperar a que el otro cambie para que yo esté mejor. Se trata de yo tomar responsabilidad de lo que ya me estoy dando cuenta, por muy doloroso que sea, por una historia muy fea que yo haya tenido. Como adultos ya podemos hacerlo y es ahí donde está la esperanza, creo yo. Adelante, Cori. Gracias. Sí, yo justo es eso lo que iba a decir, ¿no? Recordar que como adultos, bueno, inclusive también como niños, o sea, que cada uno es responsable de su propia miseria, ¿no? Somos protagonistas de nuestra propia historia. Entonces llega un momento en el que, como dice Kitsia, no se puede, o sea, es muy difícil aprender a tener esta responsabilidad si siempre te la quitaron. O sea, si siempre pensaron por ti y además eso que pensaron por ti es devaluador y es persecutorio y conflictivo y si siempre te etiquetaron como la peor persona del mundo y la causante de todas mis penas y de todas mis tragedias, sí es verdad, pero llega un momento en el que esta persona, por eso yo decía, el narcisismo no se cura, ¿no? Lo que se cura es esta persona que busca ayuda porque está harta del narcisista. Pero entonces parte de lo que sucede en el consultorio es como eso, es como, bueno, el narcisista lo hace porque puede, y la única manera en la que un narcisista lo va a dejar de hacer es cuando tú aprendas a establecer límites. Límites tuyos, o sea, los límites son para uno. Cuando uno dice límites, no es como que el otro va a cambiar o el otro se va a frenar. No, 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 el otro nunca va a frenar. Eres tú quien establece el límite, eres tú quien no permite que el otro se hace, o sea, hasta dónde el otro va a afectarte. Entonces, ahora hace un momento cuando hablaban de la culpa y de las expectativas que el otro pone, sí, o sea, otra parte del proceso terapéutico es entender que las únicas expectativas que en este mundo, en esta historia, en este protagonismo uno tiene que cumplir son las propias. En el momento en el que yo vivo mi vida tratando de cumplir las expectativas del otro, me voy a equivocar. Y entonces va a aparecer la culpa.
Sí, parte de mis expectativas pueden ser estar bien con el otro, pero sin perderme a mí Yo mismo. primero, yo Sin primero. sin negociar lo que no es negociable para mí, y te escuchaba en esta parte también de los niños, yo creo que ahí sí, los niños pues están en ese proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, entiendo la parte de que se van aprendiendo a ser responsables de lo suyo, pero a un nivel distinto porque ellos están en un ambiente en donde ellos no tienen la posibilidad de salir y buscar un terapeuta, de entender ciertos temas, su sistema nervioso todavía está inmaduro, no tiene las funciones de pensamiento y razonamiento que ya le permitirían hacerse responsable al 100% de sus resultados. Entonces ahí es la parte que como adultos, asumirnos como adultos, implica no quedarnos en decir, ay, es que yo soy así y permito todo esto porque a mí me trataron de esta forma en la infancia, porque a mí no me enseñaron. Entonces, es un camino, pues que en cierta forma tiene una parte de verdad, pero que en otra parte no, porque ya como adulto ya tenemos una posibilidad de ir hacia donde deseamos dirigirnos, y si no estamos yendo hacia donde deseamos dirigirnos, entonces podemos hacer una pausa y revisar qué es lo que nos lo está impidiendo y buscar esa ayuda. Y si parte de esto es que me cacho que sí estoy sintiéndome como ahorita estamos describiendo que se sienten las personas que están con alguna persona narcisista, pues entonces es entrarle al dolor, levantar la mano y hacerme responsable de aquí en adelante de qué voy a hacer yo con esto y no nada más en cómo es que llegué acá, ¿no? Oye, como derecho de réplica de lo de los niños, solo quisiera aclarar que el tema es que, o sea, no, a lo que yo me refería, desde luego que el niño, nosotros como adultos tenemos que asumirnos como adultos responsables y contener, porque somos contenedores, que estamos en etapa formativa de la criatura que tenemos enfrente, pero a lo que me refería es que justamente ese adulto, el que no es narcisista, ¿no? También puede enseñar y debe, yo siento que es parte de nuestra responsabilidad adulta, aprender a enseñar a ese pequeño niño en formación que él también o ella también es responsable y capaz de poner y establecer límites sanos y respetuosos para cualquier persona, ¿no? Claro, son carentes, están aprendiendo, es dificilísimo si eres con la mamá narcisista con la que te estás lidiando, vaya de entrada, pues no lo vas a lograr porque no te lo van a enseñar, pero bueno, ese sería el plan es entender que los niños también pueden establecer límites. Sí, un proceso sano, es un proceso sano en donde a su nivel ellos van a ir estableciendo los límites que les toque, pero sí necesitan un adulto que pueda acompañarlos y no excederse en lo que se les deja o no dejarles decidir nada. Y bueno, esa es una parte de crianza súper complicada, para lo que el adulto sí necesita estar lo más sano posible y en un ambiente en el que hablamos de una relación entre una persona con narcisismo y una persona con dependencia, pues también ahí, pues ya, si hablamos de familias, pues van otras implicaciones de los pequeños que crecen en un ambiente así, las posibilidades que tienen de realmente aprender este proceso gradual de establecimiento de límites. Y bueno, ahí se hace el círculo vicioso hasta que alguien lo rompe, hasta que alguien dice, no, ya, yo me voy a hacer responsable de esto y ya no lo voy a seguir transmitiendo a lo mejor tal cual, ¿no? Y creo yo que esa es una de las cosas que también nos pueden ayudar de una forma como más simple, ¿no? Entender que en las relaciones de adulto a adulto, ojo, y aclaro, adulto a adulto, cada quien es responsable de sus emociones y de sus reacciones. Es decir, yo soy responsable de lo que digo y de cómo lo digo, pero no soy responsable de cómo se siente el otro. Creo que si empezamos a tener como claro y partimos de ahí, podemos empezar a darnos cuenta del tipo de personas de las que nos estamos rodeando en cualquier ámbito, no necesariamente de la pareja. Es, y cuando vamos marcando como los límites, siempre va a haber un reclamo del otro. Siempre nos va a decir, ay, qué mala onda eres, ay, antes sí lo hacías, ay, ya no quieres, ¿no? O sea, el famoso como chantaje. Debemos entender que esa respuesta del otro no es que nos esté descalificando, es resultado de su propia frustración de ya no obtener lo que solía obtener de nosotros. Es como si estuviera haciendo un berrinche.
¿no? Para ver si nos mueven emocionalmente y nosotros ceder. Pero si uno se mantiene firme y sabe lidiar con ese ratito de malestar y entiende que no es responsable de cómo se siente el otro, nos puede empezar a darnos cuenta del tipo de relaciones que estamos teniendo a nuestro alrededor, incluyendo, como decimos, las relaciones narcisistas. Adelante, Claudia. Creo que es importante también como señalar, ¿no? De pronto pareciera que el narcisismo se va con perspectiva de género más hacia la parte de hombres y masculino, también por el ejercicio de violencia que podría implicar. Y sí, efectivamente, hay un porcentaje todavía enorme. Ahorita, precisamente en la mañana estaba escuchando a Marilena Morera hablando de violencia familiar en México y decía que tenemos un 93% de cifra negra, es decir, eventos que suceden y que no se denuncian, y daba como un contexto en cuanto a un país violento, ¿no? Un país, México hoy violento, que tiene una incidencia y tiene un impacto en las violencias que también se ejercen al interior de las familias. Hablaba, por supuesto, del confinamiento por la pandemia, hablaba también de las grandes y larguísimas jornadas laborales, la frustración que se puede sentir, es decir, como una serie de multifactorial. No le dio en esta entrevista un tema de perspectiva de género, pero no se nos olvide que esto no está exento del mundo de las mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres también pueden tener personalidades narcisistas, también pueden ejercer una violencia importante, también pueden, especialmente en temas de los niños, las niñas y los adolescentes, es esta sensación de, como yo digo, que estás como subido en dos ladrillos y entonces ejerces esta autoridad, este ejercicio de poder totalmente en cancha dispareja y que pudiera de pronto nada más centrarse al lado de los hombres. Sí, es una enorme mayoría y no sé si en temas de diagnóstico también haya una diferencia. Es que, ¿sabes qué pasa? Digo, antes de decir lo de los temas de diagnóstico, lo que pasa es que el patriarcado per se, ¿no? Es narcisista. O sea, si lo vemos así como muy fríamente desde afuera, el patriarcado tiene un componente narcisista muy importante. Entonces, creo que por eso es más fácil visibilizar el narcisismo en los hombres que en las mujeres, ¿no? Y efectivamente, no es que en mujeres no exista, pero a ver, estadísticas, hablando como de trastornos, ¿no? De prevalencia es del 0 al 6.2 en población general y no hay, o sea, el 50 al 75% del diagnóstico es en hombres, ¿no? Pero yo sí creo que está muy sesgado a la narrativa patriarcal, o sea, como no, simplemente, o sea, la mujer desde el constructo social, entonces no se le permite hablar, ¿no? Yo insisto, vámonos al origen de la palabra familia, ¿no? Familia viene de pater, de un pater que alimenta muertos de hambre que son incapaces de pensar y decidir por sí mismos. Y al final ese es un concepto que ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a las necesidades de la sociedad. Entonces el pater siempre estará por arriba de cualquier otra persona, de origen, de origen. Entonces, pues sí es una inercia muy fuerte, ¿no? O sea, que nos lleva, no sé, que ese es otro tema importante, ¿no? El tema de las familias. Pero bueno, la dejamos para otro coffee break. Adelante, Lupita. Ay, sí tiene mucho sentido, ¿no? O sea, finalmente la educación de las mujeres ha sido justamente este rol como de sumisión, este rol como de no quejarse, de hiperempatía con la familia, de hacerse responsable del bienestar de todos y cada uno. Entonces, que es una parte en sí, o sea, un rol maternal en sí, el cuidado de otro que en determinada etapa del desarrollo tiene que ser así un 100% y que generalmente es la mujer quien lo hace y quien biológicamente está más hacia ese camino. Entonces, ese es un factor que sí colabora con que sea de esta forma que estamos comentando y que ahí es donde toca el trabajo de las mujeres, de entender que sí es un rol en determinadas circunstancias cuando hay un recién nacido y conforme va creciendo el niño, pues esa parte de hiperempatía y de hipercuidado pues tiene que ir adaptándose a una edad y también aprender a tomar
nuestra responsabilidad en una relación adulta. No nos podemos quedar en la visión como mamás eternas de todo mundo, porque entonces ahí pues vamos a encontrar a alguien que nos quiera ver en ese rol nada más. Entonces es responsabilidad de las mujeres también establecer esos límites de decir a quién sí puedo cuidar, porque sí puedo, o sea, sí se puede, pero a quién no se debe y no se puede, y que entonces se va a caer en una relación de abuso porque no hay forma de que se logre. Y también, o sea, es un trabajo de hombres y de mujeres, ¿no? También de los hombres, pues de hacerse responsables de lo suyo y no esperar también tener a esta mujer mamá que eternamente también pretenda que se haga responsable. Yo también, pues un poco para cerrar, se nos fue volado, es ante cualquier síntoma, ¿no? Físico, emocional, económico. Yo siempre creo que hay una vocecita ahí que nos dice aquí algo no está bien, aquí algo no está bien, pues hay que escucharla y hay que tener para casos también extremos, pues un plan de salida, ¿no? Un plan de salida. Si estos narcisismos perversos pueden ponernos en peligro, hay que tener un plan de salida. Hay que buscar ayuda, siempre va a haber alguien ahí a nivel de instituciones en México, si bien ahorita pues muy golpeadas en muchos sentidos, pero todavía las hay, organizaciones de la sociedad civil, eh, porque sí hay un deterioro cognitivo, emocional, conductual, económico, que va acompañando estos procesos muy ligados, por supuesto, a las diferentes violencias que hoy son delito y que apuntan a escuchar esta voz interna, establecer límites y entender cuando las cosas no van a cambiar y entonces tenemos que hacer este plan de salida y este reordenamiento de nuestra vida. Gracias. ¿Sí? ¿Sigo? Adelante, Mercedes. Sí, sí, sí. Ok. Y bueno, continuando con esto que mencionas, ¿qué sucede cuando ya logran separarse? También para cerrar, ¿qué pasa? Que deciden volver de repente, que tengan toda la conciencia de que eso no es sano, porque va a empezar otra vez el proceso igual de doloroso con las consecuencias que hay, como las mencionabas, Claudia, a todos los niveles. Entonces, ya que logran empezar a salir, es bueno como mantenerse ahí y para eso hay que trazar como un plan de acción, que eso ayuda pues acercándote a un profesional. Llevar como este plan, aparte de admitir el dolor, poderlo expresar, procesar todas las emociones, tener objetivos y ir llevando a cabo ese plan de acción. Sirve mucho en esa etapa podernos distraer, ¿no? Dice en el libro de un especialista en este tema, dice, haz lo contrario a lo que sientes. Si te quieres sentar en la cama todo el día, levántate y siéntate en el sofá o sal por el día, ¿no? Este va a ser como un termómetro que ayude. Son como estrategias. Hay que mantener un horario, hay que hacernos una rutina, aunque no se tengan las ganas. También hay que evitar mantenerte en un espacio que te duela. O sea, no es necesario ponerle más dolor. A veces se mantienen en el mismo espacio y si hay la posibilidad, pues es mejor salirse de ese entorno para que pueda también avanzar en su recuperación y tener la cercanía con personas que te brinden ese vínculo afectivo, ¿no? Como puede ser si tienes hijo, a lo mejor estar cercano al hijo, abrazar al hijo, el amigo, algún familiar en quien puedas confiar, que puedas darte esa cercanía física. Hay que crear vínculos que te ayuden a esa recuperación. Otro punto súper importante, evitar a toda costa y tanto como sea posible el contacto sexual, la cercanía física, porque a veces como en ese intento de tanto dolor, pues ese es el tipo como de distractor y sale peor, porque eso empeora todas las cosas que estás viviendo. Y bueno, pues
yo creo que con toda esta información, ojalá que sea como la primera lucecita para que puedan las personas que están dentro de una relación abusiva empezar a dar pasos hacia su recuperación y a una vida en bienestar. Sí, yo también, muchas gracias. Y yo también para ir cerrando, nada más decir que es posible, sí es posible salir de este tipo de dinámicas, ir más allá de la culpa. Ninguna persona decide conscientemente estar en una relación abusiva y cuando se da uno cuenta a lo mejor hay una culpa. Tenemos que abrir el panorama de que esto viene generalmente de aprendizajes, de situaciones emocionales dolorosas de la infancia, ¿no? Entonces que todos nos quedamos con la idea de que es posible transformarlo, modificarlo, cambiar las historias con un trabajo adecuado, con un profesional adecuado, es posible. Entonces, que si por ahí me identifiqué, levantar la mano, pedir ayuda, buscar, hacer el trabajo y hacerme responsable de encontrar esos espacios que me lleven a la salida de estas situaciones. Pues si no hay más comentarios finales, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Les recuerdo que el programa queda grabado en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, como brainandmind.mx, salud mental. Si alguien desea contactar con alguno de los miembros del equipo de Brain and Mind, puede encontrar la información de cada una en brainandmind.mx. Y nos vemos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios, con el tema Redescubriendo la vida, el propósito más allá del nido vacío. Muchas gracias, Lupita, Claudia, Mercedes, Corina, Monique de Amazon Estrategia Digital, que hizo posible la transmisión. Gracias y hasta la próxima. Bye.